ver qué sucede. Acá me aparece un banner que dice la grabación y la transcripción han iniciado. Ok, sí, ya inició. ¿El profe le mantiene la transcripción o se la detiene? Vamos a detener. Listo. Listo. Entonces, buenas noches, apreciados estudiantes. Me es un placer poder contar con ustedes esta noche para poder socializar, perdón la redundancia, la temática asociada con el quinto ejercicio de la guía de la tarea 3. Entonces, pues la actividad de hoy la vamos a hacer en compañía con el profesor Guido Vidal y el suscrito del profe Carlos Acuña. Y esperamos que pues lo que dispongamos el día de hoy sea pertinente para que ustedes adquieran los conocimientos que necesitan para el desarrollo de citada guía. Entonces vamos a dar inicio hablando de la ecuación normal del plano. Entonces primero vamos a hablar o a recordar lo que es un vector normal. Entonces hablamos un vector normal a un plano, es aquel que es perpendicular a dicho plano. Luego cualquier vector contenido en el plano es perpendicular al vector normal. ¿Cómo así? Entonces acá tenemos un plano, mire, tenemos nuestro plano beta, en el cual vamos a establecer un punto. Entonces me dicen que el vector normal, este vector que estamos identificados con la letra V, me dice, es aquel que es perpendicular, o sea que si nosotros estamos diciendo que es perpendicular, este vector con relación al plano tiene que formar ¿qué? Un ángulo de 90 grados. ¿Y qué me dice posteriormente? Luego cualquier vector contenido en el plano, o sea que si yo establezco, por ejemplo, voy a establecer aquí el punto Q, y con relación a ese punto Q, voy a establecer mi vector P y Q. Este también tiene que ser perpendicular al vector normal, o sea que, como este es el vector normal, este vector que acabamos de trazar acá también tiene que ser de igual manera, así como el plano, tiene que ser perpendicular. Porque en este caso, si el plano, o sea, si el plano es perpendicular con el vector normal, pero si este vector P y Q no fuese perpendicular con el vector normal, quería decir que este vector no pertenecería al plano. ¿Por qué? Porque el plano es perpendicular. Entonces, ¿qué característica debe tener para yo decir que este vector pertenece al plano beta? Que tiene que ser de igual manera como el plano perpendicular con relación al vector V. Entonces aquí establecimos pues los valores de cada uno, por ejemplo el vector, vamos a decir que el valor de vector pues va a ser ABC, tenemos que el punto P tiene las coordenadas X, P, Y sub P y Z, P, y tenemos que el punto Q pues tiene las coordenadas de X, Y, Z. Entonces para nosotros poder determinar el vector entre P y Q, pues ¿qué voy a hacer? Cojo a Q, que es el que está de segundos, y le voy a restar el valor del punto P, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a restarle a Q con relación a quién, a X sub P, voy a restarle a Y con relación a Y sub P, y voy a restarle a Z con relación a Y sub P. Ahí ya determinamos cuál es nuestro vector PQ. ¿Y qué característica tiene el vector normal?
que si yo quiero saber de que se cumple con que es un vector normal, al yo multiplicar mi vector normal por mi nuevo vector PQ, su resultado tiene que dar 0. O sea, en este caso, si yo cojo y multiplico A por la diferencia entre X y X sub P y B por la diferencia entre y sub P y C por la diferencia entre Z y Z sub P, su resultado me tiene que dar 0. Si no se da este resultado, quiere decir de que primero este vector no va a ser normal con relación al plano, o dicho de otra manera, no va a ser perpendicular. O sea, si este número me da otro valor distinto, me va a decir que estos dos vectores no son perpendiculares. Por eso, para que sean perpendiculares, su valor tiene que ser 0. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de aquí es donde vamos a derivar o vamos a llegar a identificar la ecuación general del plano. Entonces, seguimos manteniendo el mismo plano beta, seguimos manteniendo el mismo vector v con los puntos P y Q, pero resulta que en este plano yo le voy a agregar un punto adicional. Y a ese punto adicional voy a trazar un vector con relación al punto que habíamos relacionado antes, con relación a Q. ¿Cómo sé que este nuevo punto o estos elementos que están acá hacen parte del plano? Primero, ¿qué características debe tener? R, este nuevo punto, tiene que hacer parte ¿de quién? Del plano B. Entonces me dice, mire, que R tiene que pertenecer al plano B. Asimismo, el nuevo vector RQ tiene que ser perpendicular con la normal. Entonces, sabemos que si R, el punto R pertenece a B y el punto Q también pertenece al plano beta, por ende ambos tienen que ser perpendiculares ¿de quién? Del vector normal, siempre y cuando pues estos sean perpendiculares, el vector normal sea perpendicular con beta. Y aparte de eso, este vector al multiplicarlo con la normal, que fue lo que hicimos anteriormente, de identificando el vector normal, tiene que ser 0. O sea que yo al coger RQ y multiplicarlo por el vector normal que sería V, su resultado me tiene que dar 0. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desglosar el vector BQ. ¿Cómo representaría yo el vector RQ? Perdón. Sería igual a X, que es el valor de Q, menos X sub 0, que es la coordenada de quién? De R, mire, X sub 0. Y así se iba, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor de V. Si ustedes se acuerdan en la diapositiva anterior, habíamos dicho que el valor de V, que el vector V era igual a B y C. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, multiplicando. O sea que aquí en este aspecto lo que hice fue que esto lo reemplacé por esto y esto corresponde a esto. Y va a ser igual a 0. Entonces, cuando yo hago la operación, que hago la propiedad distributiva, entonces va a ser, mire, esta va a ser A por X más B por Y más C por Z. Y aquí lo voy a restar A menos X sub 0 menos B por Y sub 0 menos C por Z sub 0. Mire que es lo que está acá. Recuerden que esto lo vamos a representar como ¿quién? Como D. Y entonces esto me va a llevar a que esta sea la ecuación general del plano. AX más BY más CZ más D me va a ser igual a 0. Profe Guido, ¿usted va a continuar con los ejemplos? Sí. Entonces, déjeme compartir la diapositiva para... Ya puede dejar de compartir.
Listo, profe, ya la dejé de compartir. Me confirman si ya está compartiendo la pantalla. No, no se ve todavía. Ahora sí. No, profe, aún no. Profe, buenas noches. Una pregunta. Lo que ahorita estaba hablando es que acabo de ingresar porque no me dejaba. Estaba hablando de qué ejercicio. Disculpe. Es el ejercicio quinto. Estamos Estamos dando hablando ahorita, pues, evaluación normal al plan. Gracias. profe Guido. Sí, todavía no me ha cargado. Sí pueden ver mi pantalla. Aparece que está el icono que está cargando y la pantalla Sí, negra, profe. sí, vamos a esperar. Como le había comentado, el problema que tengo con el Team es que me coloca el computador bastante lento. Bueno, apagué la cámara para tener un poquito más liberada la RAM. Sí pueden ver ya mi pantalla. Está en blanco, profe. Vamos a esperar. Porque si usted quiere, yo presento y usted me va orientando y voy pasando las diapositivas, profe. No, vamos a esperar unos segunditos más a ver, porque no es lo mismo tener el control. No sé si desde aquí, me parece que desde Team yo le puedo como quedar el control para el paso de las ayudas. Sí, Si usted quiere, yo lo presento y le cedo el control, pero no sé si tenga o algún inconveniente. me voy a intentar nuevamente. Mira, ahora sí pueden ver mi pantalla ahorita. Sí, profe. Ah, bueno, ok, listo.
Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que el profe Carlos nos acaba de explicar. El profe Carlos nos dio las orientaciones de cómo se obtiene la ecuación general de un plano en el espacio. Entonces vamos a aplicar esa fórmula general acá en un ejercicio concreto, es decir, con un punto dado y con un vector normal dado. Entonces, en este ejemplo, uno nos dice, un plano pasa por el punto que tiene coordenadas 2, 5 y 3 y tiene un vector normal n que tiene componente menos 4, 1 y 3. Vamos a hallar entonces la ecuación de ese plano. Entonces, el primer paso es hallar un vector director PQ con el punto P que tiene coordenadas 2, 5 y 3 y un punto cualquiera en el plano X, Y y Z. Entonces, ya sabemos, para hallar ese primer vector director, vamos a hallar la distancia que hay entre el punto P, es decir, el origen del punto P, y el destino del punto Q. Entonces, el vector resultante es la diferencia entre esos dos puntos. Entonces, tenemos que Q es igual al punto X, Y, Z, que es un punto cualquiera. Un punto cualquiera quiere decir que es un punto cualquiera del plano. Como no sabemos cuáles son esos puntos, entonces vamos a utilizar las variables X, Y y Z. Y le vamos a restar el punto P. El punto P ya sí lo conocemos, que tiene coordenadas 2, 5 y 3. Entonces, simplemente aquí vamos a hacer la resta de cada uno de los componentes de esos puntos. Por lo tanto, que nos resulta que ese vector PQ va a ser igual a que el primer componente del punto Q, que es X, menos el primer componente del punto P, que es 2. Por lo tanto, vamos a tener X menos 2. Y el segundo componente, ¿cuál va a ser? El segundo componente del punto Q, que es Y, y el segundo componente del vector P, que es 5. Por lo tanto, vamos a tener que Y menos 5. Y menos 5. Y por último, el tercer componente, que es Z para Q y 3 para P. Por lo tanto, vamos a tener Z menos 3. Entonces, de esta forma ya hallamos ese vector director que necesitamos para hallar la ecuación del plano. Entonces, ese vector PQ es igual a que tiene componentes que X menos 2, Y menos 5 y Z menos 3. Y por otro lado tenemos el vector normal que nos da el ejercicio, que es menos 4, 1 y 3. Como ya lo señaló el profe anteriormente, tenemos que hacer un producto punto entre estos dos vectores e igualarlo a 0. ¿Por qué lo vamos a igualar a 0? Recuerden que cuando realizamos el producto punto de dos vectores y nos da igual a 0, quiere decir que son perpendiculares, es decir, que es normal, con un ángulo de 90 grados, tal como se les mostró en las gráficas anteriores. Por lo tanto, ese es el segundo paso. Vamos a igualar a 0 el producto punto de estos dos vectores. Ya sabemos que los vectores director es PQ, X menos 2, Y menos 5, Z menos 3, y el vector normal es este, menos 4, 1 y 3. Entonces aquí tenemos el producto punto y lo igualamos a 0. Entonces tenemos que el vector PQ es igual a que a X menos 2, Y menos 5, Z menos 3, y lo vamos a multiplicar por el vector normal que tiene componentes menos 4, 1 y 3. Eso, para que esos dos vectores sean ortogonales, perpendiculares, eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada una de las componentes correspondientes a cada vector y vamos a sumarlo. Entonces, el primer componente de PQ es X menos 2 y el de vector normal es menos 4. Por lo tanto, vamos a multiplicar X menos 2 por menos 4. Entonces, nos queda menos 4 que multiplica a X menos 2. Es decir, el primer componente de este vector PQ con el primer componente del vector normal. Luego sigue, multiplicamos Y menos 5 por el componente en Y del vector normal, que es 1. Entonces, en este caso, queda 1 por Y menos 5 es igual a Y menos 5. Entonces, colocamos acá abajo Y menos 5.
Y vamos a sumar el componente en Z del vector PQ, que es Z menos 3, y el tercer componente del vector normal, que es 3. Entonces nos queda 3 que multiplica Z menos 3, igual a 0. Entonces, aquí el siguiente paso es desarrollar los paréntesis aplicando ley distributiva en cada uno de ellos. Entonces acá en el primero nos queda menos 4 que multiplica aquí menos 2, sería que menos 4x, y menos 4 por menos 2 es 8, por lo tanto vamos a obtener menos 4x más 8. Acá en este otro paréntesis, bueno, nos queda tal y como está, y menos 5 porque ahí hay un 1. En este otro paréntesis multiplicamos 3 por z menos 3, entonces nos queda 3z menos 9, igual a 0. Entonces, simplemente ya vamos a colocar la constante, los números al lado derecho del signo igual. En este caso, el 8, el 9 que está negativo pasa a positivo, y el 8 que está negativo pasa a positivo. Y el menos 5 que está negativo pasa a positivo. Hacemos esa suma, nos queda 9 menos 8 más 5, eso igual a 6. Entonces, por lo tanto, finalmente obtenemos que el vector normal del punto 2,5,3 al vector normal menos 4,13 es esta ecuación que está aquí. Entonces, ahora vamos a comprobar este procedimiento, lo vamos a comprobar en GeoGebra. Voy a salir de aquí y vamos a comprobarlo en GeoGebra. ¿Sí están viendo mi pantalla de GeoGebra? Profe. Sí, profe. Ok, señor. listo. Entonces, en Profe, GeoGebra, pregunta, qué pena. sí, ¿Este GeoGebra es esta versión 6 o es el Classic? no, este de GeoGebra, digámoslo así, es la versión web, no la tengo descargada. Simplemente que está en calculadora 3D, no Ok. en 2D, que es, digamos, lo que es como estaba por defecto. Si yo lo voy a comprobar en GeoGebra Classic, también se puede. Pues Sí, claro, o sea, simplemente tenéis que colocar que el plano sea 3D. Ok, gracias, tutor. Ok, listo. Bueno, entonces, para comprobar el ejemplo que acabamos de hacer, bueno, vamos a escribir el punto que nos dan. El punto que nos dan es el punto P igual, ¿sí? Si yo tengo 3 puntos, TP y Q, tengo que comprobar con PQ y PT, hacer la operación para ambos. Bueno, el segundo ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo que tiene los 3 puntos, entonces más adelante ya te va a quedar claro el procedimiento. Vale, gracias. Bueno, entonces tenemos el punto P, que es igual a 2,5,3. Entonces, aquí vemos que nos va a aparecer el punto en el plano. Y no aparece el punto P. Y vamos a escribir el vector normal. El vector normal. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta que en GeoGebra los puntos y los vectores se escriben de igual forma, sí, entre paréntesis. La diferencia es que los puntos se escriben con letras mayúsculas y los vectores con letras minúsculas. Es decir, de que en este caso el punto P, aquí me va a aparecer punto porque la P la escribí en mayúsculas. Si hubiese escrito la P en minúscula, me hubiese aparecido un vector que va desde el origen hasta el punto P. Entonces, para que lo tengan claro. Ahora voy a colocar el vector normal. Lo voy a colocar como N. Entonces, pueden observar que la N la puse en minúscula. Si la pongo mayúscula, me va a graficar un punto y no el vector. Entonces yo quiero que me grafique es el vector, por lo tanto lo coloco en minúscula. Entonces el vector normal es menos 4, 1 y 3.
Entonces aquí vemos en la gráfica que tenemos entonces el vector normal y el punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la ecuación que nos dio. Sí, la ecuación que nos dio es del plano, es decir, que la ecuación que vamos a escribir nos va a graficar un plano, sí, en el eje coordenado tridimensional, y vemos que ese plano tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser normal a la recta normal, es decir, tiene que ser perpendicular y debe contener a P. Entonces, vamos a escribir la ecuación que nos dio. ¿Cómo nos dio la ecuación? Nos dio menos 4x más y más 3z igual a 6. Entonces aquí podemos ver cómo en GeoGebra nos graficó el plano y podemos observar que ese plano contiene a P. Aquí vemos ver que P hace parte del plano y de que el vector normal, el vector n, es normal al plano. Entonces de esta forma es que nosotros podemos sí comprobar que lo que obtuvimos corresponde sí a los puntos dados. Entonces de esta forma es que se comprueba este punto. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a proseguir con el segundo ejemplo. Bueno, ok, entonces vamos a ir con el siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo dice, halla la ecuación normal del plano que contiene los siguientes puntos. T, que tiene coordenadas 3, 0 y 4. P, que tiene coordenadas menos 2, 5 y 4. Y Q, que tiene coordenadas menos 4, 2 y 5. Como pueden ver, este es el ejercicio 5 que tienen que hacer. En ese ejercicio 5 es igual para todos los estudiantes y es parecido a este que vamos a hacer. Entonces, el procedimiento que deben de seguir para realizarlo son los que les voy a mostrar a continuación. Entonces, para dar solución a este ejemplo, bueno, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica de ese plano. Y tenemos un plano que de pronto no concuerda de pronto los puntos que están ahí, pero sí nos sirve para darnos una idea de cómo debe ser. Entonces aquí tenemos un plano que tiene 3 puntos, el punto T, el punto Q y el punto P. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer para hallar la ecuación de ese plano es el siguiente. Con los puntos dados vamos a hallar dos vectores directores. Los vectores directores, aquí hay 3 puntos. Esos dos vectores directores tienen que tener el mismo origen. Es decir, ustedes pueden colocar de que dos vectores que tengan como origen Q, es decir, el vector QT, el vector QP, o pueden tener de que el vector origen, el punto origen sea P o el punto origen sea T. En este caso, yo voy a utilizar que los vectores directores van a tener como origen T, es decir, que va a haber un vector TP y otro va a haber TQ. Pero, digámoslo así, el punto que nosotros escojamos va a dar igual al final. Entonces, en este caso voy a utilizar que un primer vector que va a ser el vector T, que inicia en T, tiene origen en el punto T y tiene destino al punto P. Entonces, vamos a hallar entonces cuánto es este vector que va desde T hasta P. Entonces, como hicimos anteriormente, bueno, el vector que va desde T hasta P es la diferencia que hay entre el punto P y el punto T. ¿Cuál es el punto P? Punto P es menos 2,5,4. ¿Y el vector T cuánto es? 3, 0 y 4. Entonces hacemos la diferencia de eso. Finalmente vamos a tener que T va a ser igual a ¿qué? A menos 2, menos 3, menos 2, menos 3 va a ser menos 5. 5 menos 0 igual a 5. Y 4 menos 4 va a ser igual a 0. Entonces tenemos que el primer vector director TP
va a tener estas componentes, menos 5, 5 y 0. Entonces aquí hallamos este primer vector director. Necesitamos 2. El segundo vector director, ¿cuál va a ser? Va a ser uno que va desde T hasta Q. T hasta Q. Entonces, para hallar ese vector, hacemos un procedimiento similar al anterior para hallar el vector TP. Entonces, el vector TQ va desde Q, es la recta del punto Q al punto T. Entonces, el punto Q es igual a ¿cuánto? A menos 4, 2 y 5. Le restamos el punto T, que es igual a 3, 0 y 4. Por lo tanto, el vector TQ va a ser igual a ¿qué? A menos 4, menos 3, menos 7, 2, menos 0, 2, 5, menos 4, 1. Entonces, aquí tenemos entonces los dos vectores, TP y TQ. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer, hallar estos dos vectores directores. Esto acá, bueno, los vectores directores, bueno, acá los anotamos acá arriba nuevamente. Ahora vamos a hacer el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a hallar un vector normal a los dos vectores directores. Es decir, aquí tenemos estos dos vectores que tienen origen en T y vamos a hallar un vector normal. ¿Qué es un vector normal? Es un vector que, como ya lo expliqué anteriormente, ya lo explicó el profe Carlos también anteriormente, es un vector que forma un ángulo de 90 grados, es perpendicular. Entonces vamos a hallar un vector que sea perpendicular normal a esos dos vectores. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar ese vector? Vamos a utilizar el producto cruz. Aquí tenemos el vector normal. Bueno, el vector normal, aquí vemos de que este vector normal es paralelo, perpendicular a estos dos vectores, TP y TQ. Entonces, ¿cómo hallamos ese vector normal? Vamos a aplicar el producto cruz. El producto cruz ¿entre qué? Entre el vector TP y el vector TQ. Ya sabes, el producto cruz entre dos vectores nos da como resultado otro vector. En este caso, el producto nos va a dar es otro vector. ¿Qué característica tiene ese vector? Que va a ser normal a los dos vectores de la operación. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos, hacemos producto cruz de estos dos vectores, nos va a dar un vector normal. Entonces, de esta forma vamos a hallar las componentes de ese vector n, ese vector normal. Y recordando los tipos anteriores, ¿cómo se hace el producto cruz? Para hacer el producto cruz entre dos vectores es determinante de una matriz donde la primera fila tiene los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila tiene los componentes del vector TP. En este caso es menos 5, 5 y 0. Y en la tercera fila tiene los componentes del vector TQ, que es menos 7, 2 y 1. Entonces, vamos a ver determinante de esa matriz. Nosotros para hallar determinante de esa matriz, bueno, ya sabemos que primero, para el primer componente I, se elimina la primera fila, la primera columna y nos queda una matriz 5, 0, 2, 1. Entonces, multiplicamos I por el determinante de esta matriz que resulta que es 5 por 1, 5 menos 2 por 0, 0. Nos queda entonces 5 menos 0 es 5. Entonces, aquí tenemos I que multiplica 5 menos 0. Después se le resta la componente J, pero se multiplica J por la matriz de la matriz que resulta eliminando la primera fila y la segunda columna. Que nos quedaría ¿qué? Una matriz que es menos 5, 0, menos 7 y 1. Es Profe, el audio se escucha por feo. 1, menos 5 y menos 7, 0. No se escucha bien. A ver qué tal se escucha ahora.
No, que explique de nuevo el producto cruz. Bueno, voy a Yo me conectar. perdí desde el N50, no sé dónde salen. Cancelando la fila I, Perdón, toma J y K. ¿dónde? Bueno, recuerden con relación al producto cruz, si yo voy a Bueno, vamos. calcular los valores de I, excluyo la columna I, ¿no? Y hago la multiplicación de J y K para identificar I. Y así sucesivamente. Si voy a calcular J, excluyo la columna J y multiplico entre los valores de las otras que no hacen parte de J, que sería la I y la K. Si voy a calcular K, excluyo K y multiplico los otros. Exactamente. Bueno, aquí, digamos, recapitulando, tenemos dos vectores TP y TQ, que son los que están acá. TP y TQ. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el producto cruz de estos dos vectores para obtener un vector normal N, que es el vector verde que vemos acá. Para hallar ese producto cruz, se tiene que hallar el determinante que sale de dónde. En la primera fila se colocan los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila se colocan las componentes del vector TP, que en este caso es menos 5, 5 y 0. Se coloca menos 5, 5 y 0. Y en la tercera columna viene las componentes del vector TQ, que es menos 7, 2 y 1. Se coloca menos 7, 2 y 1. Ahora, para calcular ese determinante, ¿cómo queda? Aquí vamos a colocar I. En la I, para llegar I, se cancela, bueno, la fila y la columna de I. Es decir, nos quedaría una matriz 5, 0 y 2, 1. Es decir, esta matriz de la parte derecha. 5, 0, 2, 1. Ya sabemos que una matriz de 2 por 2, una matriz de 2 por 2 es el producto cruzado, 5 por 1 menos la otra diagonal, 2 por 0. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Esta I se multiplica 5 por 1, que es 5, y 2 por, menos 2 por 0, que es 0. Y seguimos con la J. Pero por fórmula, esta J siempre va negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la segunda columna y nos queda que matriz, nos queda una matriz de menos 5, 0, menos 7 y 1. Entonces hacemos el producto cruzado menos 5, menos 5 y menos 7 por 0, 0. Y después nos vamos con la K. Entonces se elimina la tercera columna, nos queda esta matriz de menos 5, 5, menos 7 y 2. Multiplicamos la primera diagonal menos 5 por 2, nos da menos 10. Y la otra diagonal menos 7 por 5 es 35, pero como hay doble signo negativo, queda 35 positivo. Entonces, acá simplemente, bueno, vamos a simplificar 5 menos 0 es 5, entonces nos queda 5i. Acá que nos queda menos 5 menos 0 menos 5 por menos j nos da 5j positivo, entonces más 5j. Acá menos 10 más 35 nos queda 25. 25 por k es 25k. Tenemos el vector normal. Sí. Valor de J y K, ¿me pueden dar negativos ambos? Los valores que acompañan a la J y la K, sí, claro, puede dar negativo. Ah, ok, gracias. Bueno, este vector, bueno, vamos a colocarla en esta otra notación. 5,5,25, la notación que están los demás vectores, para que no se confunda. Entonces, de esta forma, Profe, una ya haciendo pregunta. producto cruz, sí. Profe, la multiplicación entre I y J menos 7 por 5 no daría menos 35. Menos por más, da menos, no. La K. Sí, sí, señor. No haría menos 7 por 5 no da menos 35. Menos por más da menos, no. No, menos 5. Recuerda de que es la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Aquí la diagonal principal es menos 5 por 2 menos 10.
menos 7 por 5, 35. Entonces, como hay una doble negación, menos 35 nos queda positivo. Ok, listo. Queda Listo, 35 profe, positivo. Bueno, entonces, de esta forma, bueno, ya hemos obtenido el vector normal. O sea, a partir de este punto, ya tenemos que hacer lo que hicimos en el primer ejemplo. Con el vector normal y un punto, vamos a hallar la ecuación del plano. Entonces, el tercer paso, punto cualquiera, ya sabemos un punto cualquiera en el plano, este punto puede ser cualquier punto del plano, no conocemos cuáles son sus coordenadas, por lo tanto vamos a llamarla X, Y. Entonces, este punto R que está aquí es el punto cualquiera. Tenemos entonces que hallar el vector que va desde T hasta R. Es decir, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el primer paso. Hallar el vector del punto que une T y P y T y Q. Ahora vamos a hacer el vector que va desde T hasta R. Por lo tanto, simplemente es la resta de punto R menos el punto T. Ya sabemos que R es X, Y, Z. El punto T viene siendo 3, 0 y 4. Y hacemos entonces las operaciones componente a componente. Entonces, X menos 3, nos queda X menos 3. El segundo componente de RY, el segundo del punto T es 0, entonces Y menos 0, Y queda sola, Y menos 0 es 0, es Y. El otro es Z menos 4, entonces Z menos 4, y ahí obtenemos este vector TR que tiene esta forma, X menos 3, Y y Z menos 4. Aquí vemos de que este componente es un vector que es de un punto cualquiera. Ahora, con el cuarto paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el producto punto de ese vector TR con el vector normal. Entonces nos queda TR por el vector N igual a 0. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, el producto punto de dos vectores es igual a 0, entonces porque esos vectores son ortogonales, es decir, que son forman 90 grados. Entonces, si da igual a 0, entonces quiere decir de que es normal a n. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Entonces tenemos que el vector TR es X menos 3, Y y Z menos 4, multiplicado por el vector N, que ya lo hallamos anteriormente con el producto cruz de los vectores TP y TQ, que es 5, 5 y 25. Y eso nos tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar cada componente de TR por el componente respectivo de N. Entonces, tenemos X menos 3 multiplicado por 5. Entonces, nos queda 5 que multiplica X menos 3, Y que multiplica es 5, más 5Y, Z menos 4 multiplicado por 25, nos queda más 25, Z menos 4 igual a 0. Entonces, al igual que el anterior, vamos a desarrollar los paréntesis aplicando ley distributiva. 5 por X es 5X, 5 por menos 3 es 5X menos 15. Acá 5Y queda tal y como está. Acá 25 por Z es 25Z y 25 por menos 4 es menos 100. Entonces 25Z menos 100, eso es igual a 0. De igual forma vamos a pasar las constantes, los números. Las constantes son los números que no tienen ninguna letra. 15 y menos 100 vamos a pasarlo al lado izquierdo del signo igual. Nos queda que 5X más 5Y más 25Z igual a 100 más 15, eso igual a 115. Como podemos ver aquí, cada uno de los términos de esta ecuación es múltiplo de 5, entonces dividimos entre 5. 5 es X, 5Y entre 5 es Y,
25z entre 5 es igual a 5z, y 115 entre 5 nos da igual a 23. Entonces, simplificando aquí, obtenemos esta ecuación, que es la ecuación del plano. Entonces, esa es la ecuación general que vamos a tener del plano, que contiene a estos tres números que están ahí, a estos 3 puntos, perdón, que Profe. fueron dados originalmente. Disculpe, profe. Sí. Cuando el compañero le hizo la aclaración en el producto cruz, que decía, el de la K, que decía que tenía que multiplicar lo de I y lo de J, donde decía 5 por 7 da 35, pero daba menos 35, y el otro daba menos 10, ahí no sería 25, sino daría menos 45. No, De porque pronto menos es más. al graficarlo, ahí no va a salir 5,5,25, sino 45. No, ahorita lo vamos a hacer en GeoGebra y va a ver que si da como lo tengo aquí. Recuerda que es que a cada diagonal se le resta a la otra. O sea, en ese caso, si él cogió el ejemplo que él colocaba, menos 5 por 2 me daba menos 10. Exacto. Pero a eso le voy a restar el resultado que me dé la otra diagonal. Sí, exacto. Que sería, menos 7. Menos 7 por 5 da 35, pero como a menos 10 le voy a restar menos 35. Pero te digo, a menos 10 le voy a restar menos 35. Pero signos iguales se suma, pero se queda el mismo signo. No, por eso te digo, escúchame bien, a menos 10 le voy a restar menos 35. O sea, menos por menos me da más. Daría 45, menos 45. No, pero te digo, es diferente que yo te diga a menos 10 le voy a restar 35. Yo te estoy diciendo, a menos 10 le voy a restar menos 35. Buenas noches. Claro, el tutor tiene razón, porque todo ese menos 35, tú le tienes que aplicar ley de signos con el menos de la ecuación primera. Entonces, menos por menos el 35 te lo convierte en un más 35. Por eso luego lo que tú haces es operar en una suma. Exacto. Sí, de hecho no lo hice tan paso a paso porque pensé que ya lo tenían de pronto listo desde la primera web conferencia, que el primer punto que se trataba este punto que es el producto cruz. Pero es así, mira, menos 5 por 12 menos 10. Se le tiene que restar la otra diagonal, que es el producto de menos 7 y 5. Entonces, el producto es 35. Entonces, tenemos menos 35. Tenemos dos signos negativos consecutivos, por lo tanto, se convierte en positivo. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Grafiquémoslos en GeoGebra. Lo vamos a comprobar ahora acá en GeoGebra para que quede más claro. Bueno, entonces, para comprobar en GeoGebra, lo Profe, primero el que tenemos que ejercicio hacer ya al es... final quedaba así, X más Y más 5Z, ¿cómo es? X más Y más 5Z igual a 23. Queda así como... Sí, es decir, ya la ecuación general, así como aparece aquí. X más Y más 5Z igual a 23. Hasta ahí llega esa es la ecuación del plano. Listo, profe. Que tenía Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo acá en GeoGebra. Que todos tenemos que escribir los puntos que nos dan. Entonces, el primer punto es que es igual a 3,0,4. 3,0,4. Aquí tenemos el punto T. Ahora nos vamos para el punto P.
que es igual a menos 2,5,4. Entonces tenemos este punto P, que es este que está acá. Y el punto Q, que es igual a menos 4,2,5. Tengo que ponerlo entre paréntesis. Menos 4,2,5. Entonces aquí tenemos ya los tres puntos que nos da. Vamos a hallar entonces la ecuación del plano. Podríamos hallar la ecuación del plano directamente, pero vamos a comprobarlo el ejercicio paso a paso para que no haya inconveniente y sepan cómo sale. Lo primero que hicimos nosotros fue hallar el vector. Los vectores directores. Entonces vamos a colocar el vector punto. Que va desde T hasta P. Este fue el primer vector director que hallamos. Y vamos a hallar el otro vector director que fue desde T a Q hasta Q. Entonces aquí tenemos los dos vectores directores. Producto cruz. Ahora vamos a hallar el producto cruz de esos dos vectores. Aquí vemos que el primer vector es U y B, o sea, el vector de TP. Aquí en GeoGebra no podemos colocar TP porque vemos de que nos lo va a colocar como si fuera punto. Entonces, lo que nosotros tenemos en el ejercicio como TP con la rayita, acá va a ser una U. Y lo que tenemos, el vector TQ, va a ser esta B. Por lo tanto, vamos a hallar el producto cruz de U y B. Entonces escribimos producto vectorial, que es el mismo producto cruz. Y vamos a escribir los dos vectores. El vector U y el vector B. Entonces, aquí vemos que tiene componentes 5, 5 y 25, tal y como lo hallamos. Sí, no profe, lo que pasa es que yo no había visto el menos de la fórmula. Entonces, cuando le aplico el menos de la fórmula con el menos 35, ahí se convierte en más. Ok, bueno. Aquí tenemos el vector director. Bueno. Y ahora sí vamos a hallar la ecuación del plano. Entonces, para hallar la ecuación del plano, simplemente vamos a escribir aquí plano y vamos a colocar los tres puntos que tenemos, el punto T, punto P y el punto Q. Y aquí tenemos la ecuación del plano, que nos dice X más Y más 5Z igual a 23, que fue preciso lo que nosotros obtuvimos. Y acá podemos ver. Una sugerencia, profe. Sí. Toque el vector, la línea, el vector ese que es UV. Toque ese vector y dele clic derecho y le da en propiedades y le da en posición para que lo ubique en el punto T. No te entiendo. No, igual lo importante aquí es que podamos observar acá en la gráfica cómo los tres puntos hacen parte del plano que acabamos de ver aquí. Vemos que los tres puntos son coplanares, comparte del mismo, o sea, están en el mismo plano. Aquí podemos ver que los tres están en el mismo plano y que el vector normal que calculamos es normal, es decir, de que forma 90 grados con el plano. Entonces, de esa forma ustedes en el ejercicio le piden que tienen que comprobar en GeoGebra. Simplemente van a realizar estos pasos que aparecen aquí y le van a tomar una captura de pantalla. Sí, profe, igual hay unos profes que escogen el vector, ese vector, el producto vectorial y lo ponen en el punto T, que es el punto de inicio. Y de ahí le damos colores, le damos forma
y se ve como lo explicó el profesor Carlos. ¿Fue el primero que estaba explicando? Bueno, sí, sí, ya sé lo que me quieres decir. De igual forma, ese vector normal, o sea, son paralelos, y si son paralelos no importa la posición que tenga. Ok. Bueno, de esta forma, entonces ya hemos finalizado esta web conferencia. No sé si tiene alguna otra duda con el ejercicio. Profe, yo voy a aclarar una cosa a Santiago. Recuerda de que si nosotros ya identificamos que la normal, nuestro vector normal es perpendicular con el plano, cualquier vector que haga parte del plano va a ser perpendicular con el vector normal. Por eso se colocaba, en una ayuda se colocaba cuáles eran las condiciones que debía contar. Primero, que el punto haga parte del plano. Segundo, de que de que el plano también sea perpendicular con la normal, y de que nosotros multiplicar el punto con el vector normal nos dé 0. Pero cualquier vector, si nosotros ya identificamos que el plano es perpendicular con la normal, cualquier vector que haga parte del plano, cualquiera, va a ser perpendicular. Ok, profe. Profe, una Profe, yo pregunta. tengo Sí, al momento de graficar, ¿puedes volver tantico a GeoGebra, porfa? sí. En la parte donde pusimos el vector TQ, perdón, no en el otro, el W igual a U por B, ¿cómo hallo esas operaciones que yo pongo? Pues lo pongo tal cual por B y me sale de una vez el resultado de la operación, no me sale así. Compañera, solamente coloca vector y ahí que se va a desplegar una ventana y le coloca vector, vector. Y escoges el vector U y escoges el vector B y ahí te da. Ah, ok, gracias. Profe, una Bueno, pregunta. sí. ¿Por qué da igual 23? ¿No era igual 25? No. Era igual 115, sino que se simplificó. O sea, cogimos todos los Exactamente. términos. Ah, ok, ya. Y los dividimos Sí, qué por pena. 5. Profe, ¿esta web conferencia queda grabada perdón, el CIPA queda grabado enseguida o hay que esperar el día de mañana para la grabación? Normalmente cuando uno graba en Teams se demora en promedio mientras se carga el archivo, en promedio entre 30 y 40 minutos dependiendo de la duración. O sea que esta noche estaría disponible, pensaría yo. No sé qué disponga el profe Guido, que es el que tiene el control del Teams. Es que yo entré teniendo en cuenta que Profe, disculpe, ¿puedo compartir los 5 minuticos? Bueno, yo entré 12 minutos atrasado, entonces no sé si explicaron el punto 4. Oiga, profe, pero, profe, no me quedó claro una cosa. Si el resultado nos dio 23 en GeoGebra, ¿por qué está el 25? No comprendí. No, Porque no hay se ningún No, el 25. resultado da 23 al simplificarlo. Ah, ya, no, espera, ya. Es decir, aquí que estaban todos múltiplos de 5, entonces cada uno de los términos que están acá lo dividimos entre 5. Aquí 5x entre 5 nos da x. 5y entre 5 nos da y. 25z entre 5, 5z. Y 115 entre 5 nos va a dar 23. Sí, profe, qué pena. Ya vi el pantallazo. Yo le había tomado un pantallazo. Fui yo La asistencia. No hay Gracias. asistencia, qué pena. Profe, ojalá la web nos llegue hoy debido a que ya estamos sobre el tiempo y así podremos desarrollar los ejercicios más rápido. ¿Hay asistencia, profe? Sí, ya le comparto la asistencia. Profe, yo soy de otro tutor. ¿Dónde yo podría encontrar esta grabación? ¿La van a enviar al correo de cada quien? Yo ahorita les voy a compartir a todos los estudiantes la grabación por correo interno. Ah, listo, muy amable, muchas gracias. De igual manera, pues, estas grabaciones en el grupo que tenemos de tutores se comparte para que cada tutor lo comparta con sus estudiantes.
Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchachos, muchas gracias por la atención y que Dios los bendiga. Igualmente, que descansen. Bueno, estemos pendientes que ya el profe les va a enviar la asistencia. Qué pena con usted. Profe, disculpe, ¿no le puedo compartir así sea unos 2 minutos? Profe, ¿nos regala la asistencia, porfa? Ya el profe Guido se las comparte. Un minutico, por favor. Profe, disculpe, ¿no me escucha? Sí, te estoy intentando enviar un mensaje interno, pero no sé por qué no me deja enviarte. Profe, creo que no alcanzo a firmar asistencia. ¿Pasa algo? Que ya me tengo que desconectar. Espera a ver si la puedo sacar un pantallazo, aunque sea los nombres y ya tengo la referencia mientras tanto. Estoy buscando que me deje ver todos en general. Santiago, ahí el profesor te dejó el Skype en el chat. Sí, ya lo estoy contactando. Profe, ahí dice uno, Carlos Lisandro Acuña Vázquez y otro dice KR. ¿Es El igual? primero, sí es el mismo. KRLOXO02, ¿verdad? Señora. ¿Quién iba a preguntar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Para poder ejecutar la ecuación en el Word, no puedo, no me ¿Ejecutarla o permite copiarla? copiarla en la ecuación, ya como tal en la parte de la ecuación. No puedo, no me permite, o sea, ya he hecho ejercicios anteriores, pero este no me lo permite, no sé si es que estoy haciendo algo mal, no me deja trabajar. ¿Pero cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás dando por inicio, insertar, vas por insertar y le dices ecuación? Sí, antes lo podía, bueno, casi todas las fórmulas cuando son muy amplias, como la del primer ejercicio, lo que yo hago es dibujar la ecuación y después que él me la acepta le voy a insertar y ya la tomo como base para poder continuar. Pero esta vez no me permite esa forma, me sale como Es si que yo te fuera soy un error. sincero, para evitar yo eso, yo no la dibujo, yo la hago directamente. Pero es que tampoco me da. Cuando estoy dibujando, cuando estoy haciendo la ecuación del primer ejercicio de el primer ejercicio del punto 2. Espera un momento. Bueno, ¿qué intentas dibujar? Insertar
insertar el ejercicio número 2. Dime dime qué quieres que escriba. Por ejemplo, tenemos las Y, las X y la Z. Entonces, 4, 2, es que me olvidó cómo es que se pronuncia. Hacerle a... ¿Cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Espérame, yo le veo. Hacer el método de Gauss-Jordan, montarlo, para empezar a resolverlo. Entonces, que tenemos el 4, 2, 1, Yo me el guío, igual. yo cuando lo hago normalmente para el método de Gauss-Jordan, aunque el problema es que aquí no le va a mantener la alineación. Yo ahora aquí está, ¿dónde es que están? Y dentro de este le coloco una matriz. Y aquí le coloco cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, si aquí este es 5 menos 1. ¿Eso es lo que hace referencia o estoy errado? Sí, ahí. Pero después de tener esos 3 valores, necesitamos colocar lo que está después de la línea o después del igual, que es un cuarto Yo valor. lo coloco después de la línea y le coloco otros 3. Ah, ya. Y súper, aprendí algo nuevo. Es que yo... O al el- insertar ecuación, le puede insertar corchete, también sale la opción para... Sí, claro. hacer esto. Primero inserta el corchete y luego inserta luego todo la matriz, lo otro. luego La matriz. Cada cuadrito O sea, cuando hablas en el de corchete le dan el que está dividido en 2, ese. También ahí, y en el en cuadrito el primer que lado está a le la colocas izquierda la le matriz. da la matriz. La matriz de 3×3, ahí está. Wow, Y en el segundo, pues la de... Ahí está. Excelente. Muchas Súper, gracias, súper. compañeros. Gracias.